52 días. Eso fue todo lo que tardó. 52 días para reconstruir lo que llevaba décadas destruido. 52 días para levantar muros que habían sido derribados, piedra, por el ejército más poderoso del mundo. 52 días de trabajo bajo el sol de Judea, con las herramientas en una mano y las armas en la otra, porque los enemigos querían detenerlos y la única manera de no ser detenidos era no parar nunca. 52 días que hicieron que los propios enemigos de Israel reconocieran que algo que ellos no podían explicar estaba detrás de esa obra. Esta es la historia de Nehemías. Y es una de las historias más extraordinarias, más concretas y más humanamente poderosas que la Biblia contiene. No porque esté llena de milagros sobrenaturales espectaculares, sino precisamente porque no lo está. Porque es la historia de un hombre, un grupo de personas, un problema real, una oposición real, un trabajo real, un Dios real. Y la combinación de todos esos elementos reales, produciendo algo que ninguno de ellos habría podido producir solo. ¿Cómo olían esas piedras cuando las levantaban del suelo después de décadas tiradas? ¿Qué sonido hacía el trabajo de construcción mezclado con el ruido de los centinelas que vigilaban por si venían los enemigos? ¿Qué sentían en los brazos al final de un día de trabajo que comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando ya no había luz suficiente para ver? ¿Y qué decía Nehemías cuando la situación parecía imposible? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy no es solo historia antigua. Es el manual más práctico y más honesto que existe sobre cómo se reconstruye algo que fue destruido. Y esas lecciones son exactamente las que necesitas cuando lo que estás tratando de reconstruir no es un muro de piedra, sino algo mucho más cercano. Antes de continuar, si este contenido te mueve, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para no perderte nada. Y escribe en los comentarios lo que sientas. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Jesús cambia vidas. Ese comentario puede llegar a alguien que lo necesita hoy. Hazlo ahora. Y luego sigue conmigo. Empecemos por entender el contexto. Porque sin el contexto, los 52 días no dicen nada. Con el contexto, lo dicen todo. El año es aproximadamente 445 antes de la Era Común. El rey Artajerjes gobierna el imperio persa desde Susa, la capital de invierno del imperio, en lo que hoy es el suroeste de Irán. El imperio persa en ese periodo es la superpotencia del mundo conocido. Se extiende desde la India hasta Etiopía, desde las costas del mar Egeo hasta el Golfo Pérsico. Es un imperio de una diversidad cultural y geográfica que ningún estado anterior había igualado. Y dentro de ese imperio, como una de sus innumerables provincias, está Judá. La pequeña provincia de Judá, que fue el corazón del antiguo reino de Judá antes de que Nabucodonosor de Babilonia la destruyera en el año 586 antes de la Era Común. La destrucción había sido total, el templo de Salomón reducido a escombros, Jerusalén quemada, la población llevada en cautiverio a Babilonia. Todo lo que había sido el centro de la identidad del pueblo judío, físicamente demolido. Décadas después, el rey persa Ciro el Grande había permitido a los exiliados regresar y reconstruir el templo. Eso fue una primera restauración. Pero las murallas de Jerusalén, las defensas que hacían que la ciudad fuera ciudad y no solo un conjunto de edificios en una colina, seguían destruidas. Una ciudad sin murallas en el mundo antiguo no era simplemente una ciudad vulnerable. Era una ciudad humillada. Era la declaración pública y permanente de la derrota de un pueblo. Nehemías lo sabía. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Ese cargo suena modesto, pero en la corte persa del siglo V antes de la Era Común, el copero del rey era una posición de enorme confianza y de acceso directo al monarca. Era la persona que probaba el vino del rey antes de que lo bebiera, para garantizar que no estaba envenenado. Eso requería una confianza total entre el rey y el copero, la clase de confianza que solo se construye con años de servicio leal y de presencia constante en los momentos más privados del poder. Nehemías era un judío que había llegado a esa posición en la corte del mayor imperio del mundo. Y cuando llegó la noticia de que los muros de Jerusalén seguían en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego, el texto dice que se sentó, lloró, hizo duelo por días, ayunó y oró. No llamó a una reunión. No organizó un comité. No empezó a redactar un plan de acción. Loro. Hizo duelo. Ayuno y oró. La oración de Nehemías, que registra el primer capítulo del libro que lleva su nombre, es una de las oraciones más estructuralmente interesantes de toda la Biblia. No es solo un pedido.
Es una confesión que incluye a su propio pueblo, una apelación a las promesas que Dios había hecho y una petición específica, que Dios le concediera misericordia ante el rey para hacer lo que tenía que hacer. No sabía todavía exactamente qué iba a pedir. No tenía un plan detallado. Tenía una dirección. Y la oración era el primer paso en esa dirección. 4 meses después, mientras servía el vino al rey Artajerjes, el rey lo miró y le dijo algo que ningún cortesano quería escuchar de su monarca. ¿Por qué está triste tu rostro? En la corte persa, un sirviente que llegara ante el rey con cara triste era visto como inapropiado, casi como un insulto a la majestad real. Artajerjes no lo preguntó como reproche. Lo preguntó porque genuinamente lo notó. Y esa observación del rey era, para Nehemías, la apertura que había estado esperando. El texto de Nehemías registra ese momento con una honestidad que lo hace completamente creíble. Entonces temí en gran manera. El miedo primero, la petición después. Era un hombre que sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer, que sabía el riesgo de pedirle al rey que lo enviara a una provincia remota para reconstruir una ciudad, y que de todas formas lo hizo. Le dijo al rey que su tristeza venía de que la ciudad de los sepulcros de sus padres estaba en ruinas. No menciona Jerusalén por nombre en ese primer momento. El texto da a entender que Nehemías usó el lenguaje de la piedad filial, el respeto a los ancestros, que resonaba profundamente en la cultura persa. Artajerjes preguntó qué pedía. Y Nehemías, que ya había estado orando 4 meses, que ya había pensado en cada detalle, hizo una petición tan específica y tan preparada que no podía ser el resultado de la improvisación. Pidió ser enviado a Judá para reconstruir la ciudad. Pidió cartas del rey para los gobernadores de las provincias al oeste del Eufrates para que lo dejaran pasar. Pidió una carta para el guarda del bosque real para que le diera madera para las vigas de las puertas y para las murallas. Tenía lista mental de los materiales. Tenía claro el camino. 4 meses de oración habían incluido 4 meses de preparación. El rey concedió todo. Y Nehemías fue a Jerusalén. Llegó de noche. Esto es un detalle específico del libro de Nehemías que tiene una coherencia táctica perfecta. Llegó a la ciudad de noche, sin decirle a nadie lo que Dios le había puesto en el corazón hacer. Y por la noche, mientras la ciudad dormía, salió solo o con unos pocos hombres a inspeccionar los muros. Circunvaló la ciudad en silencio. Vio las piedras caídas, las puertas quemadas, la magnitud real del trabajo que le esperaba. La inspección nocturna de los muros no es solo un detalle narrativo. Es una declaración sobre la manera de Nehemías de liderar. No convocó a todos para anunciar su visión antes de entender el problema. Primero entendió el problema. Solo, en silencio, en la oscuridad. Y cuando ya sabía lo que había, entonces habló. Al día siguiente convocó a los sacerdotes, los nobles, los gobernantes y el resto del pueblo que haría la obra, y les dijo: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Y les contó que la mano de Dios había sido buena sobre él, y lo que el rey le había dicho. No habló primero de la logística, habló primero de la presencia de Dios y del respaldo del rey. 2 autoridades, una espiritual y una política, ambas alineadas. La respuesta del pueblo fue inmediata: levantémonos y edifiquemos. Ese momento, esas 4 palabras, son el inicio de una de las empresas de construcción colectiva más notables de la historia bíblica. Y lo que siguió a esas 4 palabras no fue un proceso tranquilo ni sin obstáculos. El capítulo 3 del libro de Nehemías es uno de los textos más aparentemente áridos de la Biblia y al mismo tiempo uno de los más significativos. Es una lista larga y detallada de quién reconstruyó qué sección del muro: los sacerdotes, los gobernantes de los diferentes distritos, los mercaderes, los orfebres, los perfumistas, los habitantes de las distintas aldeas de Judá. Cada nombre, cada sección asignada. 42 grupos de trabajo distintos. Ese capítulo 3 es el plano de obra de la reconstrucción de Jerusalén. Y lo que revela es algo que rara vez se destaca. Cada familia reconstruyó la sección del muro que estaba frente a su propia casa. No había un grupo de trabajadores profesionales que se movían de sección en sección. Cada familia trabajó en el tramo que correspondía a su propia propiedad. El sacerdote Eliasib reconstruyó frente a su puerta. Los hombres de Jericó reconstruyeron su parte.
El gobernador de la mitad del distrito de Jerusalén reconstruyó desde la puerta del muladar. El orfebre reconstruyó su sección. El perfumista la suya. Esta estructura tenía una lógica brillante. La motivación de cada trabajador no dependía solo de la visión colectiva de una ciudad restaurada. Dependía de algo mucho más inmediato y mucho más poderoso: la protección de su propia casa. Si tú construyes el muro frente a tu casa, tienes un interés personal directo en que ese muro quede bien. Nadie va a hacer un trabajo malo en la sección que protege a su propia familia. Y eso era también lo que los enemigos de Israel estaban intentando destruir. Porque había enemigos. Los nombres que el libro de Nehemías registra son específicos: Sanbalat el horonita, Tobías el amonita y Gesem el árabe. Eran los líderes regionales cuyo poder dependía de que Jerusalén permaneciera débil. Una Jerusalén con murallas era una amenaza a su influencia. Una Jerusalén en ruinas era su garantía de que Judá seguiría siendo una provincia sin peso político. La oposición comenzó con burlas. Sanbalat y Tobías se burlaron del proyecto cuando se enteraron de que los judíos estaban empezando a trabajar. ¿Qué es lo que hacen estos débiles judíos? ¿Acaso restaurarán las cosas? Sacrificarán. Tobías el amonita añadió: lo que ellos edifican, si sube una zorra lo derribará su muro de piedra. Las burlas tienen un propósito específico en la estrategia de los que quieren detener una obra. No son simplemente expresiones de desprecio. Son intentos de crear duda en la mente de los que están trabajando. Si los trabajadores empiezan a creer que lo que están haciendo es ridículo, que no tiene sentido, que el resultado no va a aguantar ni el peso de una zorra, el desánimo puede hacer lo que la oposición directa no pudo. La respuesta de Nehemías a las burlas fue una oración que no pedía fuerza para ignorarlos. Pedía justicia. Escucha, Dios nuestro, que somos menospreciados. No la serenidad desapegada del que ya no siente las palabras crueles. La honestidad del que sí la siente y las lleva a Dios exactamente como la siente. Y siguieron trabajando. El texto dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero cuando el muro llegó a la mitad de su altura, la oposición escaló. Las burlas ya no eran suficientes. Sanbalat y Tobías y Gesem y los árabes y los amonitas y los de Asdod tramaron juntos una conspiración para ir a pelear contra Jerusalén y causar confusión en la obra. Y entonces Nehemías hizo algo que cambia completamente la imagen que la mayoría tiene de este relato. La mitad de la gente hacía el trabajo de construcción y la otra mitad estaba armada con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los que cargaban materiales trabajaban con una mano y con la otra sostenían un arma. Los que construían trabajaban con una espada ceñida al costado. Y había un hombre designado para tocar la trompeta, que era la señal de alarma. Si escuchabas la trompeta en cualquier punto del perímetro del muro, todos los que estaban trabajando corrían hacia ese punto. El texto de Nehemías describe el día de trabajo de esas semanas con un detalle que solo puede venir de alguien que lo vivió. Y ninguno de nosotros se quitaba sus vestidos para lavarse, cada uno tenía su arma a su mano derecha. Ni siquiera se quitaban la ropa para dormir. Las armas siempre a mano. El trabajo y la defensa al mismo tiempo. El martillo y la lanza. La paleta de albañil y la espada. No porque fueran guerreros profesionales. Porque entendían que lo que estaban construyendo valía lo suficiente como para defenderlo con lo que tuvieran disponible. ¿Cuántos metros de muro había que reconstruir? Las excavaciones arqueológicas de Jerusalén han revelado las dimensiones aproximadas de la ciudad de la época de Nehemías. El muro que rodeaba la ciudad del siglo V antes de la era común tenía un perímetro de aproximadamente 2,5 kilómetros. No era el perímetro de la Jerusalén de la época de Salomón ni el de la época de Herodes, que era mayor. Era una ciudad más reducida, concentrada en la cresta de las colinas al sur de lo que después sería el Monte del Templo. 2,5 kilómetros de muro, con 42 grupos de trabajo, en 52 días. Los arqueólogos que estudian la historia de Jerusalén han señalado que ese tiempo récord solo es posible bajo ciertas condiciones. Primero, que los trabajadores fueran muchos y estuvieran altamente motivados. El texto ya explicó por qué lo estaban. Segundo, que mucho del material de construcción estuviera disponible en el lugar, es decir, que las piedras derribadas de las murallas anteriores todavía estuvieran ahí y pudieran ser reutilizadas sin necesidad de cincelar nueva piedra. Y tercero, que las secciones más complejas, las que requerían ingeniería más elaborada, como las torres y las puertas,
ya tuvieran una base estructural aprovechable de las murallas anteriores. Las excavaciones en la ciudad de David, el área más antigua de Jerusalén, han revelado lo que los arqueólogos identifican como el muro de Nehemías, una estructura de piedra relativamente simple, con bloques de diferentes tamaños y sin la elaboración arquitectónica de las murallas anteriores o posteriores. Es el muro de alguien que tenía prisa, que tenía un objetivo y que trabajó para alcanzarlo sin perder tiempo en detalles decorativos o en la homogeneidad perfecta de los bloques. Es la evidencia arqueológica de que los 52 días no son una exageración narrativa. Es un plazo que la arquitectura del muro hace completamente creíble. Y hubo también una crisis interna. Una que, en muchos sentidos, era más peligrosa que la amenaza externa. El capítulo 5 del libro de Nehemías registra algo que la mayoría de los relatos sobre esta historia pasan por alto. Mientras el muro se construía, surgió un conflicto entre los trabajadores pobres y los nobles y gobernantes judíos ricos. Los pobres se quejaron de que habían tenido que hipotecar sus campos y sus viñas y sus casas para conseguir grano durante el trabajo, que sus hijos estaban siendo vendidos como esclavos para pagar las deudas, que estaban reconstruyendo el muro de la ciudad y al mismo tiempo perdiendo todo lo que tenían. Era una injusticia real. Los ricos estaban prestando dinero a los pobres a interés, lo que estaba prohibido por la ley judía cuando se trataba de préstamos entre israelitas. Y estaban haciéndolo en el contexto de un proyecto comunitario que se suponía era para beneficio de todos. Nehemías se enojó. El texto dice que se me encendió mucho la ira cuando oí su clamor y estas palabras. No ponderó calmadamente. No organizó un grupo de estudio. Se enojó. Y luego, el texto dice que lo meditó antes de actuar. Convocó a los nobles y a los gobernantes y les dijo lo que pensaba de lo que estaban haciendo. Le señaló que él mismo había pagado de su propio dinero para rescatar a israelitas vendidos a las naciones paganas, y que ellos estaban vendiendo a sus hermanos para que él y otros los tuvieran que rescatar de nuevo. Era el argumento más directo posible. Están deshaciendo con una mano lo que todos estamos construyendo con la otra. Y luego les exigió que devolvieran los campos, los viñedos, los olivares y las casas, y que perdonaran el interés y los intereses ya cobrados. Los nobles guardaron silencio, y dijeron que lo devolverían. Y lo hicieron. Nehemías no se quedó solo en las palabras. Sacudió el pliegue de su ropa en señal de juramento. Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esta promesa. Y todo el pueblo dijo amén. Hay algo en ese gesto físico, el sacudir de la ropa, que lo hace completamente real. No es una declaración en abstracto. Es un acto corporal que convierte las palabras en compromiso visible. Es la clase de gesto que la gente recuerda décadas después, porque no se puede fingir sin que se note. Mientras tanto, los enemigos externos seguían intentando detener la obra. Sanbalat y Gesem enviaron mensajeros a Nehemías para pedirle que se reuniera con ellos en uno de los pueblos del valle de Ono. 4 veces enviaron el mismo mensaje, y 4 veces Nehemías respondió lo mismo. Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la dejase y fuese a vosotros. La 5ª vez, el mensajero llegó con una carta abierta, es decir, una carta que no estaba sellada, que podía ser leída por cualquiera que pasara, con una acusación específica, que Nehemías estaba planeando rebelarse contra el rey de Persia y proclamarse rey de Judá. Era un intento de usar el miedo a la delatación como herramienta para paralizar el proyecto. Si esa acusación llegaba al rey Artajerjes, Nehemías podía perder todo, incluyendo la cabeza. La respuesta de Nehemías fue simple: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Y siguió trabajando. Luego vino el intento de penetración interna. Un hombre llamado Semaías, que aparentemente era un profeta, fue pagado en secreto por Tobías y Sanbalat para darle a Nehemías un consejo que parecía piadoso pero que en realidad lo habría destruido. Le sugirió que se encerrara dentro del templo para protegerse de una supuesta amenaza de muerte. Pero Nehemías entendió inmediatamente lo que esa sugerencia significaba. Entrar en el templo sin ser sacerdote era una violación de la ley que habría dado a sus enemigos la excusa para acusarlo. Y refugiarse en el templo por miedo era exactamente el tipo de debilidad que destruiría su credibilidad de liderazgo. Un hombre como yo ha de huir. Esa frase, pronunciada ante el supuesto consejo piadoso de un traidor, revela el núcleo del carácter de Nehemías. No era invulnerable al miedo, pero tenía algo que le permitía actuar a pesar del miedo: la claridad de quién era y de lo que representaba.
Y el día 52 llegó. El libro de Nehemías registra la fecha con una precisión que tiene el sabor del orgullo justificado. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. El mes de Elul en el calendario hebreo corresponde aproximadamente a agosto-septiembre. Era el final del verano en Jerusalén. El calor todavía fuerte pero cediendo. Las murallas nuevas todavía con el color claro de la piedra caliza recién colocada, sin la pátina del tiempo. Las puertas colgadas en sus quicios. Los centinelas en sus puestos. Y los enemigos lo supieron. El texto dice, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, y lo vieron todas las naciones que estaban en nuestros alrededores, decayeron mucho en sus propios ojos, y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Reconocieron. Los que habían burlado, los que habían amenazado, los que habían tramado conspiraciones, los que habían enviado mensajeros con cartas abiertas y espías disfrazados de profetas. Todos reconocieron que lo que había ocurrido no se explicaba solo con la mano de obra disponible, ni con los materiales que tenían, ni con el liderazgo de un copero del rey. Reconocieron que había algo más. Nehemías no organizó un desfile de la victoria. Lo que ocurrió después fue la lectura pública de la ley, el libro de Moisés, por el sacerdote Esdras, delante de toda la congregación. La celebración de la reconstrucción del muro fue la renovación del pacto con Dios. La obra física era el contenedor. La vida que debía llenarlo era lo que importaba. Y ahora la pregunta que conecta todo esto con Jesús, con los evangelios, con el mundo del Nuevo Testamento. Porque cuando Jesús enseñaba en las calles de Jerusalén siglos después, cuando hablaba de construir sobre la roca en lugar de sobre la arena, cuando describía al hombre que primero calcula el costo antes de empezar a construir una torre, cuando señalaba que nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, estaba hablando con el lenguaje de una cultura que conocía la historia de Nehemías, que sabía lo que costaba construir bajo presión, que sabía lo que era sostener el martillo y la lanza al mismo tiempo. La historia de la reconstrucción del muro no es solo una historia de ingeniería. Es una historia sobre cómo se reconstruye la identidad de un pueblo que ha perdido lo que lo definía. Las murallas de Jerusalén no eran simplemente piedras. Eran la declaración visible de que Israel seguía siendo Israel, que la derrota no era permanente, que lo que había sido destruido podía ser reconstruido. Y los 52 días no son el tiempo que tardó la piedra en colocarse, son el tiempo que tardó la fe en convertirse en obra, el tiempo que tardó la oración en materializarse en piedras levantadas, el tiempo que tardó la convicción de que Dios estaba con ellos en traducirse en murallas que sus enemigos tuvieron que reconocer que no podían destruir. ¿Qué muro estás tratando de reconstruir tú? No tiene que ser de piedra. Puede ser una relación que cayó en ruinas, una salud que fue derribada, un proyecto que fue destruido antes de completarse, una fe que fue atacada hasta que sus puertas quedaron consumidas por el fuego, una identidad que fue golpeada hasta que los bloques estaban tirados en el suelo. La historia de Nehemías dice que 52 días es suficiente, que si la motivación es correcta y el trabajo es real y la oración es honesta y los que trabajan tienen sus propias casas en juego, lo que parece imposible puede ocurrir en un tiempo que dejará a los que intentaron detenerlo sin palabras. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Esa frase, pronunciada a quienes querían distrayendo de lo esencial, es quizás la frase más prácticamente útil de todo el libro de Nehemías. La claridad sobre lo que es la gran obra en tu vida es la defensa más efectiva contra todo lo que quiere hacerte detener. Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas que este tiempo que invertiste importa. Deja tu like ahora mismo, como señal de que este recorrido valió la pena. Suscríbete para que sigamos juntos en este camino. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón ahora mismo. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Jesús cambia vidas. O lo que sea que sientas en este momento. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. Después de recorrer la historia de Nehemías, los 52 días, la mitad trabajando y la mitad armada, las burlas, las conspiraciones, la crisis interna con los nobles y la frase final de los enemigos reconociendo la obra de Dios, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Y qué muro en tu propia vida necesita ser reconstruido? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.